Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Bethesda Sabinas Hidalgo. Es un placer poder saludarles y enviarles un abrazo fraternal en esta ocasión. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dan de llegar hasta ustedes y esperando siempre poder ser una bendición para sus vidas a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra del Señor. Muchas veces cuando nosotros hemos leído la Biblia o hemos conocido algo acerca de la palabra de Dios, tenemos la intención de acercarnos a una iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? A veces el pensamiento general de las personas tiene que ver con los edificios y le llaman iglesia a la construcción. Creo que la iglesia es mucho más que eso y el día de hoy, si ustedes me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes el tema de la iglesia. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Comenzamos. Bien, vamos a dar inicio a este tema el día de hoy. Espero que sea de interés, de edificación, de bendición para su vida. La iglesia. Vamos a comenzar primero definiendo la palabra iglesia. La palabra iglesia se traduce de una palabra que es la palabra griega eclesia o eclesia. Esta se compone a su vez de dos palabras. Las primeras dos letras, ek, que significa fuera de, y klesis, que significa llamamiento. Lo que esto quiere decir es los que son llamados fuera, los que son traídos fuera, aquellos que son llamados a salir de un lugar en particular. En el caso de la iglesia, Dios ha llamado a su iglesia, Jesús ha llamado a su iglesia a salir fuera de un lugar específico, y aquí podemos tener algunas aplicaciones distintas. La más práctica y sencilla es que el Señor nos llama a salir del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. El Señor nos llama a salir del mundo. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos, por supuesto, de lo que conocemos como el planeta, al cual llamamos mundo, sino que hablamos de ese sistema mundano que está bajo la autoridad del maligno, como lo dice la Escritura. El mundo entero está bajo el maligno. Ese sistema antagónico, opositor a las cosas de Dios. Dios te conoce desde el vientre de tu madre y Él espera que tú recibas este llamado a salir fuera, a ser diferente al mundo. De manera que nosotros tenemos una lucha continua cuando formamos parte de la iglesia en contra de este sistema mundano. En otra ocasión hablaremos un poco más acerca de este sistema, de cómo funciona y de cuáles son esas corrientes a través de las cuales el mundo intenta apresar, intenta esclavizar a los seres humanos. Hoy baste decir que somos llamados a salir fuera del mundo, a dejar nuestra vida pasada, a salir fuera de esa vida de pecado para encontrar una vida nueva en Cristo Jesús. Quienes reciben este llamado o este llamamiento a salir fuera, habrán de reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador, y habrán de proponerse en su vida dejar atrás todas aquellas cosas pasadas para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, la palabra del Señor nos da muchos ejemplos, formas sencillas, frases muy específicas para que nosotros podamos entender qué es la iglesia. Si tú, amigo, hermano, que me estás escuchando, no tienes claro lo que es la iglesia, espero que esas definiciones te ayuden
a entender con claridad lo que es la iglesia y que podamos comprender que cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de una religión más sobre la tierra. No estamos hablando tampoco de una filosofía más que el hombre ha creado. No, estamos hablando de un grupo de hombres, de mujeres, de personas que han sido llamados a salir de un lugar para pertenecer a un lugar nuevo, diferente, para pertenecerle a Dios. De manera que encontramos primero que la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es un cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí, en esta parte, encontramos tres verdades sumamente importantes en estos versículos de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien le fueron sometidas, a quien pusieron bajo su autoridad, bajo sus pies, todas las cosas, todas las cosas, todas las potestades, todos los universos, todas las cosas están bajo su autoridad, están bajo su poder. Y luego es muy importante reconocer lo que dice en la segunda parte del verso 22. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que fueron llamados a salir, los que fueron llamados a seguir a ese pastor, como dice el Evangelio de Juan capítulo 10. Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquellos que han sido llamados a salir fuera para seguir a este pastor llamado Jesucristo, vinieron a conformar, como dice el verso 23, la cual es su cuerpo. Vinieron a conformar el cuerpo de Cristo. Y la connotación de esto, hermanos, lo que esto significa es muy importante, porque enseguida dice que ese cuerpo, la iglesia de Jesucristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Actualmente la iglesia se encuentra sobre la tierra. Hemos sido salvos por fe, en esperanza, y creemos que muy pronto Jesús vendrá a buscar a los que son suyos. Jesús viene para precisamente sacar a su iglesia de este entorno mundano, de este sistema del mundo que le es totalmente opositor a nuestro Señor. Pero entre tanto que eso ocurre, aquí en la tierra, la iglesia es su cuerpo, y la iglesia es la plenitud de Él, de Cristo. Esto es, la plenitud de la deidad, del poder, de la gloria, de la verdad que es Cristo, se refleja, se manifiesta a este mundo a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Porque es la iglesia la que refleja y manifiesta en este entorno, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, la gloria de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de esta iglesia. Y Él debe ser el que guía, el que gobierna a esta
iglesia, que es su cuerpo. El cuerpo sirve para hacer todo lo que ordena la cabeza. El cuerpo está gobernado por la cabeza. De esa misma manera, la iglesia está gobernada por Cristo. A través de su revelación, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu que mora, que habita en nosotros, Jesús gobierna a su iglesia. Si tú quieres saber si formas parte de la iglesia o no, simplemente pregúntate, ¿es Jesús quien gobierna tu vida? ¿Es Jesús quien le da dirección a tus pasos y a tus acciones? Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es gobernado por la cabeza, que es Cristo, y refleja la plenitud de Jesús. El amor de Jesús, la compasión de Jesús, el poder de Jesús, la disciplina de Jesús son reflejadas en este mundo a través de su cuerpo. Y quisiera ponerles un ejemplo de esto, algo que es muy simple, pero que creo que bien valdría la pena para que podamos comprender de qué se trata. Muchas veces la gente piensa de la iglesia que los creyentes, que los cristianos, que aquellos que formamos parte de la iglesia, somos muy hipócritas, porque hablamos del amor, porque hablamos de la misericordia, porque hablamos de la santidad y muchas veces nos equivocamos y cometemos errores. Yo quiero que podamos entender esto a través de este ejemplo. El creyente verdadero, el que ha nacido de nuevo, todavía se equivoca. Todavía cometemos errores y todavía hacemos cosas que a Dios no le agradan. No hemos llegado a ser impecables, todavía pecamos. La diferencia es que hemos sido perdonados. ¿Y cómo es entonces que podemos reflejar nosotros la plenitud de Cristo si no somos perfectos? Bueno, lo hacemos como la luna refleja la luz del sol. Por la noche, la luna, cuando tenemos plenilunio, ilumina la tierra. Pero no es luz propia con la que ilumina. La luna refleja la luz del sol y ese reflejo del sol en la luna es lo que ilumina la tierra. De esa misma manera, la iglesia refleja la luz de Cristo. La iglesia no brilla con luz propia. El amor que el creyente tiene en su corazón tiene que ser el amor de Cristo. El poder en la vida de un creyente tiene que ser el poder de Cristo. Porque de nosotros mismos nada bueno podemos dar. Así como la luna refleja la luz del sol para iluminar la tierra, de la misma manera la iglesia refleja la luz de Cristo para alumbrar, para iluminar en este mundo. Por eso, amado hermano, tú debes entender esta verdad. No puedes luchar por tus propias fuerzas. No puedes alcanzar los propósitos de Dios con tu inteligencia, con tu capacidad. No se trata de espada ni de fuerza, sino por su Santo Espíritu. No se trata de que seamos muy inteligentes o que tengamos muchos títulos académicos. Se trata de que seamos fieles, permanezcamos unidos a la cabeza que es Cristo, permanezcamos unidos al cuerpo de Cristo que es la iglesia y que a través de los medios que el Señor ha dejado, nosotros podamos recibir su gloria, su poder, esa luz para que podamos reflejar como la luna, la luz gloriosa del sol de justicia que es Jesús. Así que si tú vives unido al cuerpo de Cristo, si tú vives siendo gobernado por la cabeza, y esto no significa que no te equivoques, tú vas a reflejar ese amor, esa compasión,
Tú vas a reflejar esa santidad de Cristo en tu vida. Y entonces estarás cierto, seguro de que perteneces a esa iglesia, a la iglesia santa, a la iglesia verdadera de Cristo Jesús. De manera que la iglesia es un cuerpo, pero también la iglesia es una casa. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, que la iglesia es una casa espiritual. Leamos, 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y otra vez encontramos aquí esa apariencia. Nosotros no podemos ofrecer sacrificios espirituales por nuestros propios medios. Tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Somos una casa espiritual. Estamos siendo edificados. No ha concluido la obra. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, amigo, cuando tú ves en los creyentes, en los hermanos de la iglesia, algún error, debes entender esto. Y también es importante que lo entiendas, porque muchas veces me he encontrado con personas a las que compartimos la palabra del Señor y que llegan a decirme es que yo creo, es que a mí me gusta mucho eso, pero yo no quiero equivocarme, yo no quiero fallarle a Dios. Tú vas a seguirte equivocando. Somos una obra en proceso, aunque la salvación nos es garantizada por el sacrificio de Cristo. Hemos recibido a través de Jesucristo la salvación y la vida eterna. No la vamos a recibir, la hemos recibido. Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que dice, ha pasado de muerte a vida. La vida eterna la recibimos cuando recibimos a Jesús. Él es la vida. Él es la vida eterna. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. No la habremos de recibir. Por fe ya la tenemos. Y en ese momento comenzamos a ser edificados como una casa espiritual. Una casa se construye en forma progresiva. Primero se hace el proyecto, primero se construye una forma en la que vas a construir la casa. Hay que hacer los planos de esa casa. Y esos planos los construyó el Señor. Él tiene un propósito para tu vida. Él quiere construir en ti una obra maravillosa y perfecta. Cada uno de nosotros que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, nos hemos convertido en una casa espiritual y estamos siendo edificados como una casa espiritual que tiene un sacerdocio santo y que ofrece sacrificios espirituales. La obra de esta casa está en proceso. Han sido puestos los cimientos. Se está construyendo las paredes, las puertas, las ventanas. Y la forma de ir construyendo y de ir edificando, la gradualidad de esa construcción es diferente en cada creyente. Cuanto más avanzas en tu madurez espiritual, en tu desarrollo, en tu crecimiento espiritual, más esta casa se construye, más eres edificado como casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual. La iglesia es un sacerdocio santo.
edifica el Señor, nos está construyendo. El Señor, Él está construyendo en nuestra vida. Y debemos de seguir cada día sus pasos, esperando que Él termine la obra cuando Él venga. Dice 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una casa espiritual, es la casa de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios habita en este tiempo. En cada creyente mora el Espíritu Santo. Por ello, la iglesia es la casa de Dios, como leímos en 1 Timoteo 3:14 y 15. Es la iglesia del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. Amén. Gloria al Señor. La iglesia también, amados hermanos y amigos, es una escuela. Es una escuela. Esto es lamentable para aquellos que no les gustaba ir a la escuela de pequeños. Muchas veces me encuentro con personas que no les gusta mucho la enseñanza en la iglesia porque nunca les gustó la instrucción, nunca les gustó la escuela, nunca les gustó estudiar. Y créanme que esto es muy lamentable, porque la palabra del Señor nos exhorta que escudriñemos la palabra de Dios. Jesús nos enseña que debemos escudriñar, que debemos de leer, que debemos aprender, que debemos alimentarnos continuamente de su palabra. Y en este sentido, la iglesia es una escuela. La iglesia es un lugar donde somos enseñados, donde somos discipulados, donde también somos disciplinados. Vayamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es una escuela. La iglesia, amados hermanos, no debe de convertirse en un centro de entretenimiento. La iglesia es un lugar donde debemos de recibir instrucción, enseñanza. Aquí, en Mateo 28, 19, donde encontramos precisamente la gran comisión, lo que Jesús nos manda como prioritario para hacer, es que vayamos a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. Un discípulo es alguien que está ahí para ser enseñado, para aprender. Luego en el verso 20, Jesús dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Originalmente estas palabras Jesús se las dio a los 12, a sus discípulos. Pero este mandato es para todo aquel que se ha convertido en un discípulo. Lo primero que tenemos que hacer es ser enseñados, convertirnos en discípulos, porque nosotros recibimos a Jesús y somos salvos, pero es a base de la instrucción, de la disciplina, que llegamos a convertirnos en discípulos. El Señor no solo quiere que prediquemos el Evangelio, el Señor no solo quiere que le digamos a la gente cuál es el propósito de Jesús para salvarlos, sino que también el Señor quiere que enseñemos cómo pueden y deben guardar las cosas que Él nos mandó. De manera que la enseñanza es una parte fundamental de la iglesia. La iglesia es una escuela. Y es importante que cuando tú te decidas asistir a una iglesia, una de las cosas principales que debes de ver
cuando visites una iglesia es cómo enseñan. Vaya, más aún, primero tienes que ver si siquiera enseñan la palabra de Dios. Desgraciadamente en nuestros tiempos la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia se ha convertido como lo era antes la oración. Antes se decía de la oración que era como la cenicienta de la iglesia. Ahora yo creo que la enseñanza ha venido a ocupar ese lugar. Hoy, desgraciadamente, en la iglesia hay tanto movimiento, tanta acción, tantas cosas que hacer que no se da por lo menos el lugar debido a la enseñanza de la palabra de Dios. Y una de las cosas principales que nosotros debemos de tener en una iglesia es la enseñanza, porque Jesús nos mandó a ser discípulos, a enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos mandó. La iglesia entonces, amado hermano, amigo que me escuchas, es una escuela. Y aquí quiero decirte, si tú eres de esas personas que no les gusta la enseñanza, que no les gusta estudiar, bueno, yo quiero decirte que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú recibes a Jesús, Él cambia tu corazón, Él cambia tu vida, te da una vida nueva. Y todo creyente verdadero va a tener dentro de sí anhelo por la palabra de Dios. Puede faltarle disciplina, puede faltarle orden, puede faltarle el conocimiento para poder estudiar correctamente la palabra de Dios, eso es normal. Pero tiene que tener en su corazón, si ha nacido de nuevo, hambre y sed de la palabra de Dios. Es como cuando nace un nuevo bebé. A ese nuevo bebé, un bebé natural, cuando nace, tú no le enseñas a comer, tú no le dices que debe de pedir de comer. El bebé automáticamente, por naturaleza, comienza a llorar porque tiene hambre. De esa misma manera, cuando tú has nacido de nuevo, debes anhelar la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Luego, por supuesto, tienes que aprender a preparar esos alimentos. El bebé, cuando nace, no se queda 15 años alimentándose de leche. Ese bebé aprende a cocinar, aprende a preparar sus propios alimentos a medida que va creciendo y va aprendiendo a utilizar los instrumentos para comer, va aprendiendo a utilizar la cuchara, el tenedor. De la misma manera, una nueva vida en Cristo tiene dentro de sí el anhelo, la necesidad por el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Luego, para eso existe la iglesia, para enseñarles a esos nuevos creyentes cómo llegar a ser discípulos y cómo deben estudiar y aprender de la palabra de Dios. De manera que si tú eres un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, pero te es difícil estudiar la palabra de Dios, no significa esto que no seas cristiano de verdad. No significa que no hayas nacido de nuevo. Lo que significa es que te falta disciplina, que necesitas disciplinarte. Las disciplinas espirituales son fundamentales para el desarrollo espiritual de un creyente. No te puedes conformar con solo leer la Biblia, porque si tú eres de esos creyentes que leen la Biblia todos los días con un rigor total, no se te pasa un día sin que tú leas la Biblia. Y eso es bueno. Pero si tú no estudias, si no te disciplinas en el estudio de la palabra de Dios, para eso es la iglesia. Si tú no vas a la escuela, ¿qué es la iglesia? Y si a ti no te enseñan, si tú vas a una iglesia donde no enseñan, entonces tú estás quedándote corto. Y vas a terminar citando la palabra de Dios. Y eso es bueno. El problema es que cuando tú quieras aplicar la palabra de Dios, lo vas a hacer en forma equivocada. Porque no entiendes la palabra de Dios. Porque la has leído, porque te la has aprendido de memoria en muchos de sus pasajes, pero no sabes aplicarla correctamente. Y esto es el resultado
de ser inexpertos en la palabra. Por eso, hermanos amados, la iglesia es una escuela y nosotros tenemos que reconocer esta verdad. Asegúrate de que si tú vas a comenzar a ir a una iglesia o si tú estás buscando una iglesia donde asistir, en esa iglesia haya mucha enseñanza y que sea una buena enseñanza, que se enseñe bien la palabra de Dios. No te preocupes si no hay quien cuide a los niños, porque me da tristeza. En estos últimos tiempos mucha gente está preocupada buscando una iglesia donde asistir, pero el primer requisito es que me cuiden al niño. Y yo quiero decirte, amado hermano, la iglesia no es una guardería. Tú tienes que cuidar de tus hijos. Tú tienes que enseñarle a tus hijos. Y para hacerlo, primero tú tienes que ser enseñado. Para eso es la iglesia. La iglesia es esa escuela, es esa universidad a donde tú vas a ser preparado, capacitado, equipado y enviado para cumplir tu propósito en esta vida. Bien, hemos llegado al fin por el día de hoy. Se han quedado en el tintero muchas otras cosas que es la iglesia. Quizá en otra ocasión seguiremos compartiendo sobre este tema. Por hoy quiero decirte, amado hermano, si tú conoces a Cristo, has nacido de nuevo y por alguna razón te has alejado de la iglesia, es necesario que recapacites y que reacciones, porque tenemos que estar unidos al cuerpo y la iglesia es el cuerpo. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbres, como dice Hebreos. Tú tienes que pertenecer a una iglesia local y por eso es importante que abras bien tus ojos y que mires a dónde vas. No seas como Vicente, que va a donde va toda la gente. Tú tienes que ser sabio, prudente, pídele a Dios dirección, pídele a Dios que te ayude y sé prudente, escucha, mira. Una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios será un buen lugar para ti y para tu familia. Que Dios les bendiga. Vamos simplemente en esta ocasión, juntos, si me lo permiten, a pedirle a Dios que nos ilumine. Oremos. Amado Padre, te doy muchas gracias por tu misericordia. Señor, porque tu palabra es maravillosa, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos, y ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te ruego, Padre, que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos, de mis amigos, que me hacen el favor de verme, de escucharme. Señor, que esta palabra de mis labios pueda ser un reflejo de tu gloria, de tu luz, y que pueda llegar a ellos para iluminar su entendimiento, para hacerles reconocer su necesidad de pertenecer al cuerpo y de estar unidos al cuerpo. Que ellos puedan reconocer su necesidad de estar unidos a una iglesia local donde puedan ser enseñados correctamente, donde puedan ser discipulados, Señor, para que ellos puedan luego enseñar a sus hijos, para que puedan guiar a su familia. Haznos entender a todos, Señor, que somos los padres quienes tenemos el privilegio de enseñar a nuestros hijos. Que no busquemos que alguien más se encargue de nuestra responsabilidad, que podamos reconocer esta verdad y que, Padre, aquellos que se han alejado de tu casa puedan volver a ella, puedan reconocer en estos tiempos turbulentos la necesidad de volverse a ti, que encuentren, Señor, el lugar adecuado, el lugar indicado, donde puedan ser edificados, discipulados y enseñados en todas las cosas que tú nos mandaste. En tu nombre, Señor, yo los bendigo en esta hora y ruego que la gracia tuya esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, que así sea, mi Señor.
Amén. Gloria al Señor para siempre. Hasta aquí por el día de hoy, amados hermanos, reciban un abrazo fraternal. De nuestra parte les amamos, queridos amigos, les invitamos como siempre a buscar a Cristo. Él es el camino a la vida eterna, Él es la salvación y no hay otro. Solamente por Él podemos llegar al Padre. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Por hoy se despide de ustedes, como siempre, el pastor Sergio Vélez, diciéndoles hasta la próxima.